En televisión hiciste este sacerdote tan agradable, tan simpático, que ha creado una empatía con el público, y en teatro estás haciendo un personaje que también es maravilloso, un presidente argentino, que es Ilia. ¿Cómo fue vincularte con este personaje histórico y cómo lo recibe la gente? Bueno, en primer lugar yo lo conocí al presidente Ilia, siendo presidente. Incluso fuimos a visitarlo y agradecerle. Yo en ese momento era muy jovencito, no me acuerdo bien, no sabía bien yo sabía lo que estábamos haciendo, pero después supe. Fuimos a agradecerle el haber podido ir a París al Festival de las Naciones en 1964, cuando Luisa Beil era la directora de la Comedia Nacional Argentina. Y fue porque esto que estaba programado llegó el momento y no aparecían los fondos. Y el presidente Ilia tocó los fondos reservados del presidente de la República para que podamos ir a París. Y lo mismo hizo al año siguiente con un elenco de Córdoba, para ir a Nancy, a un festival también de teatros independientes. Ahí lo conocí, después lo he visto varias veces. Siempre me pareció un personaje adorable y me alegro mucho de que se haya hecho esta versión, que la hizo Eduardo Robner, y haberlo hecho más allá de una situación personal que me impidió hacerlo en el 2009, en el 2010 hablé con Luis Chela, que es el productor, y la repusimos a comienzo de este año, y estamos muy orgullosos de hacerlo, y que se hable de este hombre, que los jóvenes lo conozcan, que los mayores se manden un viaje por el túnel del tiempo inolvidable, porque también están recordándose ellos en sus años mozos. Y hay mucha emoción por parte del público, ¿no? Es un espectáculo muy emotivo. Sí, ¿Qué devolución te hacen cuando te esperan a la salida del teatro? ¿O mucha gente me habla de, una señora un día me dijo, ay, me desintoxiqué, Brandon. Pero lo recuerdan mucho y muy bien, y los jóvenes quedan azorados porque la mayoría de ellos tienen muy pocas noticias de don Arturo Ilia. Y se sorprende que tan cerca en el tiempo, relativamente cerca, haya habido un presidente de esas características, con esas convicciones, con ese coraje, con esa sencillez, con esa inclaudicable convicción en sus ideas, más allá de todo. Y lo siguió hasta el final. Él nunca aceptó, por ejemplo, su pensión como presidente de la República, nunca la cobró. Era un hombre muy convencido y es un personaje admirable. Anoche tuvimos la oportunidad de hacerlo en el Teatro Argentino de La Plata. Era una función especial a la cual fueron invitados muchos correligionarios míos por una iniciativa del Instituto de Cultura de la provincia de Buenos Aires, y fue una función extraordinaria. En un teatro que también porque es por otra magnífico. parte lo que quiero decir es que además de la figura de la que se trata, es un espectáculo de teatro, es un espectáculo atractivo, con la particularidad que los que van a verlo ya saben cómo termina, no hay ninguna incógnita en ese sentido, pero justamente cómo se llega a eso es lo que conmueve mucho. Y además lo que le confiere ese misterio al teatro, ¿no? Así es. Es decir, no se sabe por qué, pero el público está allí. Estás haciendo dos personajes muy interesantes, pero obviamente tenés ya una larga trayectoria y seguramente en el corazón de un actor siempre hay personajes más queridos que otros. ¿Cuáles son los tuyos? A mí me cuesta un poco contestar eso porque es como hablar de los hijos, ¿no? Es decir, ¿a qué hijo querés más? Porque uno a los personajes los tiene que querer y que defender. Claro, son criaturas propias, claro, ¿no? No se trata de defenderlos o denostarlos, no se trata de eso, hay que hacerlo con convicción. Digo, aunque sean villanos. Por supuesto. Claro. Digo, Antonio Musicardi yo lo hice lo mejor que pude, convencido de que sabía que era un canalla, pero yo no puedo opinar sobre mis personajes. Entonces, algunos te dan más satisfacciones que otros, desde luego.
pero me da no sé qué, pero me gusta mucho. El Antonio Musicardi me parece que es un gran personaje, así Sí. como el doctor Ventura, que es el protagonista de Darse Cuenta, que es un hombre gris, digamos, sin aristas sobresalientes, que encuentra el porqué de su vida salvando a un muchacho que está todo roto, por decirlo de una manera vulgar. En fin, como el personaje de Made in Argentina, que son muy queridos personajes. Los personajes que yo he hecho en comedia, como Mi Cuñado o Buscavidas, son personajes que recuerdo mucho y que les tengo mucho afecto. Y en el contacto con el público, ¿cuáles son los que más recuerda a la gente? Depende de las épocas. Yo he tenido una suerte. A mí me han reconocido siempre por mi nombre y apellido. Es cierto. He pasado años sin aparecer en televisión, 8 años y pico, sin aparecer ni en televisión, ni en cine, ni nada, salvo en teatro en forma privada, que fue durante la época en que estábamos prohibidos. Entonces me reconocían, se le mezclaban un poco los recuerdos. Obviamente en este momento mi lugar de exposición pública más notorio es El Hombre de tu Vida, programa magnífico que hacemos con Guillermo Francella y que dirigen como capitán general Juan José Campanella. Se refiere mucho a eso, pero la verdad es, Susana, que cuando veo yo estos resúmenes de cosas, me sorprendo cada vez recordando y comprobando cuánto trabajé en mi vida. Por eso el año que viene cumplo 50 años como actor profesional. Y entonces la gente se recuerdan ellos también y se sienten, reviven un instante de ensueño, porque muchos de los que me hablan de Buscavidas vieron ese programa cuando eran pibes o niñas. Entonces se recuerda, es lo que nos pasa con la música, Claro. Lo que nos pasa con... El reencuentro con un actor es siempre con uno mismo, ¿no? Y Con hay, una y hay obra. testimonios vivos. Yo lo viví muchas veces con Osvaldo Pugliese, que tocó tantos años y que, como dice el poema de Schwarman, con el que yo lo presenté en el Colón, es el sonido de generaciones. Entonces la gente lo recuerda y se recuerda, ¿no? Y yo ya he asistido a una lluvia de piropos que recibía Osvaldo Pugliese cuando subía al escenario, porque la gente le decía las cosas como si fuera su papá, su amigo, el joven, lo que le provocó esa música. La música es muy evocadora en ese sentido. Sí. Sí, Luis, ¿hacer de bueno te ha dado más satisfacciones que hacer de malo? No, no siempre, no. Los malos son, en general, los malos son personajes muy atractivos a veces, muy atractivos. Los canallas simpáticos como Musicardi, desde luego que sí. Pero no podría decirlo, no podría decir que los buenos me dan menos satisfacciones. Depende de cómo uno lo encare y lo que le toque hacer. Pero no son unidimensionales los buenos y los malos, un poco más complejos. Me parece que pasa por algo que es difícil de definir, que es la empatía con el público.